Platón. La ciudad austera y fortificada por las normas escritas, las leyes. Fragmento de un artículo de García Gual. Según la tradición, la muerte alcanzó al viejo Platón ocupado en la redacción de las leyes. Escribió las últimas páginas de esta larga y compleja obra a sus 81 años. Laboriosa elaboración de un vasto diálogo que vuelve a retomar los temas fundamentales de la construcción de una polis en la que pueda realizarse la justicia anhelada por el filósofo. Había trabajado en esta compilación de reflexiones y anotaciones legales durante sus últimos 10 años. Volvió a repensar mucho viejas y permanentes cuestiones en un nuevo empeño de proyecto político global. De la publicación póstuma se encargó un fiel discípulo, Filipo de Opunte. Fue él seguramente quien dividió el tratado en 12 libros. Tanto por su temática como por su extensa composición, la lectura de las leyes suscita de inmediato el parangón con la República, y el contraste entre ambas obras es tremendamente revelador y sintomático de la evolución del pensamiento platónico. Las leyes es una obra aún más extensa que la República, pero esta resulta más amplia y central en cuanto a la teoría platónica y a la vez mucho más equilibrada y elegante en su composición y su estilo. En las leyes percibimos trazos que delatan la vejez de su autor, aunque esa vejez es una lúcida ancianidad. La experiencia vital recarga de pesimismo la concepción general de su enfoque, el entramado de los temas discutidos es algo confuso y el estilo digresivo y monótono carece de la brillantez de los mejores diálogos. Resulta, por otro lado, muy revelador que aquí no nos presente a Sócrates entre los personajes del coloquio, sino que en su lugar aparezca como protagonista el extranjero ateniense, que es sin duda una máscara del mismo Platón. El ateniense es extranjero porque el diálogo tiene lugar en Creta. Sus interlocutores son el espartano Clinias y el cretense Megilo. Es relevante que la conversación sea entre tres ancianos y que no aparezca, como era acostumbrado en los demás diálogos, ningún joven para tomar parte en ella. Y también que los dos interlocutores estén caracterizados como representantes de la cultura doria de Esparta y de Creta, respetables y poco avezados a la dialéctica y a las disquisiciones filosóficas. Todo eso afecta al tono de la conversación, en el que echamos en falta la vivacidad y el dramatismo, la ironía y el humor de otros coloquios. Incluso en el contraste del marco escénico advertimos la enorme distancia que estamos de la República, con su festivo recuerdo inicial en las cercanías de Atenas y el aire de camaradería con el que Sócrates charlaba con Adimanto y Glaucón. Las leyes ofrece en su perspectiva misma un avance en el camino ya indicado en el político. Desligándose de propuestas idealistas, Platón intenta aproximarse a la realidad histórica en una propuesta política que, sin abandonar las premisas fundamentales de su filosofía, sea de más fácil realización teniendo en cuenta las limitaciones de la realidad y la actual condición de la sociedad. La propia experiencia, con sus fracasados viajes a Sicilia y un notable pesimismo acerca de la condición humana, alejan a Platón de la utopía. Frente a la politeia ideal, cuya propuesta ya queda hecha como un paradigma perenne, ahora nos presentan las leyes un proyecto de constitución más asequible y limitado. Con respecto a lo ideal, es un tanto secundario un deuteros plous, según su propia expresión, un proyecto de polis que no merece inscribirse en el cielo o en el interior del alma del sabio, pero que tiene la ventaja de ser más realizable teniendo en cuenta las dificultades de una sociedad histórica para alcanzar la perfección en tales materias. Resulta muy significativo que Platón no hable ya de los reyes filósofos ni de las ideas ejemplares, aparte de algunas ligeras alusiones, ni de las tres clases distintas en la población y en correspondencia con los tres elementos funcionales del alma, y que la educación que se postula y describe con notable detalle no sea la destinada a la formación de los guardianes, sino la de toda la sociedad, empezando por la de los niños. Es probable que debamos tener en cuenta que Platón no quiere repetirse en ciertos temas, pero todo eso es indicio de un importante viraje en su visión de la política. Platón no ha abandonado su perspectiva ética fundamental, aprendida de Sócrates. La verdadera política es aquella que mejora a los ciudadanos en bien de sus almas, y el gobernante ocupa su cargo en razón de su conocimiento del bien objetivo al servicio de la comunidad, de manera que el gobierno es ante todo educación, de manera que todos aprendan que lo mejor es la justicia y que, al hacer lo que es justo y bueno, lograrán una ciudad feliz. Pero el viejo Platón no se fía ya de encontrar hombres que realicen el ideal del sabio y prefiere confiar en las instituciones como algo menos perfecto pero más seguro. La paideia se fundamenta en la buena legislación, en el nomos firmemente establecido por los mejores y más sabios, hombres probos y experimentados tras una larga enseñanza y aprendizaje.
En el Critón, acaso su primer diálogo, Platón había recogido el ejemplar respeto de Sócrates por la ley de su ciudad. En su última obra reafirma con una intensidad nueva la soberanía de las leyes. En un pasaje citado con frecuencia de Leyes justifica la preeminencia acordada a las leyes y su recelo respecto a los hombres con poderes máximos, como los tiranos o los filósofos reyes. Escribe Platón en las Leyes: es necesario que los hombres se den leyes y que vivan conforme a leyes, o en nada se diferenciarán de las bestias más salvajes. La razón de esto es que no se produce naturaleza humana alguna que conozca lo que conviene a los humanos para su régimen político y que, conociéndolo, sea capaz y quiera siempre realizarlo mejor. Pues es difícil conocer que mediante el verdadero arte político ha de cuidar no de su bien particular sino del común, porque el bien común estrecha los vínculos de la ciudad mientras que el particular los disuelve, y porque es conveniente a lo común y a lo particular a ambos que el bien común esté mejor atendido que el particular. En segundo lugar, si alguno efectivamente incluye en su arte el conocimiento de que eso es así, pero gobierna después a la ciudad sin control y monárquicamente, no podrá en ningún caso mantenerse firme en esta doctrina y seguir a lo largo de su vida sosteniendo el bien común para la ciudad y sometiendo lo particular a lo común, sino que su naturaleza mortal le impulsará sin cesar a la ambición y a actuar en beneficio propio, en su fuga irracional del dolor y en su búsqueda del placer. Pondrá estos dos motivos por delante de lo más justo y lo mejor, y produciendo tinieblas dentro de sí, se llenará al final de toda clase de males y llenará también de ellos a la ciudad entera. Es claro que si hubiera en algún caso un hombre que naciera por una suerte divina con capacidad suficiente para tal empresa, no tendría necesidad para nada de leyes que le rigieran, porque no hay ley ni ordenación alguna superior al conocimiento, ni es lícito que la inteligencia sea súbdita y esclava o esclava de nadie, sino que ha de ser la que lo gobierna todo, si es verdadera inteligencia y realmente libre por naturaleza. Pero ahora eso no se da en ninguna parte de ningún modo, a no ser por un breve instante. Por eso hay que preferir el segundo término, la ordenación y la ley, que miran y atienden a lo general, aunque no alcancen a cada una de las cosas. Algo así estaba ya dicho en El Político, la desconfianza en la naturaleza humana que tal vez Platón siente con especial sensibilidad tras los fracasos de Sicilia y tras la muerte de su amado Dion, le lleva a renunciar a la búsqueda de un monarca ilustrado, advirtiendo la fuerza de lo irracional en el alma de cualquier mortal, movido por la ambición, por el egoísmo y por la búsqueda del placer y la huida del dolor.